Ave María Purísima, sin pecado concebido. Hoy día, al 1 de enero, celebramos la solemnidad de María, la Madre de Dios, en la iglesia. Y hoy tenemos unas lecturas maravillosas que empiezan con el libro de Números. En este libro, lo que está sucediendo, los israelitas acaban de salir de Israel y están vagando por el desierto y están sufriendo de hambre, están sufriendo del calor, de la sed y empiezan a quejarse con Dios. Y Dios le responde dándoles una maravillosa bendición. Veamos aquí lo que sucede en esta lectura. Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel con estas palabras, diciéndoles, el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Esta es una bella bendición que vale la pena memorizar, especialmente para los padres que tienen hijos. En la Iglesia Católica tenemos nosotros, bendecimos mucho, especialmente los latinos. Siempre todo el mundo está bendiciendo a todo el mundo, pero en verdad, teológicamente, una persona solo puede bendecir cuando tiene autoridad. Y las personas que tienen autoridad en la iglesia para bendecir son obviamente los obispos que tienen la plenitud del sacerdocio, los sacerdotes y además los papás a sus hijos. ¿Ok? Entonces, todos los días cuando mis niños van a ir a dormir, yo voy, hacemos unas oraciones, hablamos un poco y termino yo dándoles una bendición, porque yo puedo bendecir, porque tengo esa autoridad por ser su padre. ¿Ok? Y por esa razón los bendigo y a veces uso esta bendición aquí porque es muy bella. Además, nosotros podemos bendecir en una manera cuando no somos, digamos, cuando con una persona que no es mi hijo, invocando. Podemos bendecir no tanto porque yo levanto mi mano y bendigo así como yo puedo hacer con mis hijos, como el sacerdote puede hacer con la gente, sino porque yo invoco la bendición de Dios sobre una persona. Entonces, los laicos, nosotros podemos bendecir invocando, pero no bendiciendo, al menos que seamos papá o mamá a esa persona. Pero ven aquí las palabras. Dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. En el Antiguo Testamento, Dios demuestra que Él es un Dios no lejano, sino cercano al pueblo de Dios. Él demuestra que Él tiene un amor tierno hacia Dios y esto lo demuestra por medio de todos los hechos maravillosos del Antiguo Testamento. Hay una oración en la misa que dice, de manera maravillosa tú demostraste tu amor por los profetas al pueblo de Israel. Y así Dios demuestra que Él está cercano a nosotros, Él demuestra su rostro, ¿ok? Cuando uno quiere estar en presencia de Dios, dice el Antiguo Testamento, que quiere estar ante el rostro de Dios. En los Salmos, ah, David dice, o parece el Salmo 34, dice, véanlo Él y quedarán resplandecientes. Véanlo y quedarán resplandecientes. ¿Por qué? Porque una luz brilla del rostro de Dios y al verlo a Él nosotros quedamos resplandecientes. Como vean aquí, si me acerco a la luz, se me aluza la cara. Así también cuando nos acercamos a Dios, nosotros mismos quedamos iluminados. Por eso queremos que Él resplandezca sobre nosotros, viéndonos con su rostro. Otro salmo dice, Señor, busco tu cara. Busco tu cara, busco tu rostro, deseo ver tu rostro constantemente. Entonces, esto es lo que Dios le está dando por medio de esta bendición al pueblo. Pero interesante es, ¿por qué es que esta bendición o esta lectura se da hoy día cuando estamos meditando o considerando la idea de María, la Madre de Dios? Ahorita lo veremos, pero hay algo en la revelación o en el resplandecer de un rostro que se puede ligar directamente a la lectura al Evangelio de hoy en día. Ahora seguimos con el Salmo. El Salmo es el único lugar en la Biblia en donde parece que se repiten las palabras de la bendición sacerdotal, que es lo que se llama este pasaje de Números capítulo 6, porque vean ahí.
ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros o tu rostro. Que, pero vean cómo sigue, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Es decir, que la tierra que no conoce tu bondad, que lleguen a conocer tu bondad y tu obra salvadora. Entonces, este salmo aquí, aunque habla de la bendición que los israelitas están pidiendo a Dios, además viene con una misión. Exige que nosotros salgamos para que las naciones conozcan a Dios, para que las naciones canten con júbilo o para que las naciones alaben al Señor, hermanos. Nosotros que hemos conocido el amor de Dios, que hemos experimentado su misericordia, tenemos un deber y obligación de compartirlo. No hay que ser almacenes que simplemente almacenamos las gracias de Dios, sino como una presa de donde fluyen las aguas de bendición hacia todo el mundo. Entonces, el segundo salmo, aunque habla de los pueblos y la bendición que Dios da a los pueblos, al mismo tiempo es un salmo que nos llama hacia la misión. Y en la segunda lectura, entonces, de Gálatas, tenemos aquí un pasaje que se lee comúnmente en fiestas que hablan del misterio de la encarnación o de la Virgen María. Dicen, a llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos. ¿Y por qué la plenitud de los tiempos? ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, habían habido promesas y preparativos que hoy llegan a su plenitud cuando el ángel Gabriel llega y le anuncia a María que ella iba a ser la madre de Dios. Pero antes de que toda la plenitud de los tiempos llegaran, Dios quiso que participara el hombre por medio de la mujer María. Dios quiso que participara el hombre dando su sí, dándole permiso a Dios que él haga con ella lo que él quiera. Por eso que dice ella, hágase en mí según tu palabra. ¿Ok? Y en ese momento llegó la plenitud de los tiempos y después Cristo nace para rescatarnos y no solamente para rescatarnos. La salvación de Dios no es simplemente que no vaya al infierno. No, la salvación de Dios es que seamos hijos de Dios. Que yo, Samuel, puedo llamarle a Dios Abba, que significa papi, papito. Que yo le pueda hablar en una manera tierna. Para un judío esto sería algo inaudito, el hablarle a Dios de manera tan íntima, porque pensarían eso, no, eso es falta de reverencia, pero no. Con la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo, quien es el mero revelador del amor de Dios, Él nos revela que aunque Dios es santo, que Dios es todopoderoso, más que todo, Dios es amor. Un Dios un Dios amoroso que se acerca a sus criaturas, que se rebaja, un Dios que no tiene temor de hacerse pequeño como una criatura para que nos podamos acercarnos a Él. Eso es la plenitud de los tiempos, la plenitud del gran plan que Dios había emprendido desde el momento que creó al mundo. Ok, entonces seguimos entonces con la aclamación antes del Evangelio, que también es importante. Dice en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas, pero ahora, antes eran otras personas, pero ahora mismo nos habla por medio de su Hijo, y Él es Dios mismo. En el Antiguo Testamento había una promesa de que en el futuro, en Deuteronomio capítulo 18, que en el futuro Dios mandaría un profeta como Moisés. Y lo grande de Moisés para los judíos era que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y por eso, cuando Moisés bajaba de la montaña y le decía algo, los israelitas lo escuchaban. ¿Por qué? Porque sabían, a él sí le podemos creer. ¿Por qué? Porque él habla directamente a Dios. Y había una promesa que en el futuro llegaría alguien mayor aún a ese profeta, pero nunca pensaban que el que iba a llegar iba a ser el mero hijo de Dios.
Dios mismo. No se pueden imaginar que Dios era Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, pero al mismo tiempo un Dios. Dios mío, qué maravilla. Algo que el corazón del hombre ni había esperado. Es lo que se revela por medio del Hijo. Y eso es lo que afirma la aclamación antes del Evangelio. Entonces, en nuestro Evangelio, una bella lectura de Lucas capítulo 2, en donde habla del encuentro de los pastores con el niño Jesús ahí en el pesebre. Um, Estaban cerca de Belén unos pastores y fueron y encontraron a María y José y al niño recostado en el pesebre. Primeramente, hermanos, un pastor, no crean que era un ser que era muy reconocido, un ser, en el primer siglo, un pastor no podía dar testimonio a la corte. Un pastor era una persona que siempre se consideraba impura y por esa razón menospreciaban a los pastores. Entonces, el hecho de que la revelación del nacimiento de Cristo primero le llegara a los pastores es un detalle muy importante. Dios llega a los humildes. Dios quiere bajar a nuestro nivel, casi a la nada, para vernos ojo a ojo. Y esa es una gran realidad del misterio de Dios y su revelación. Después de verlo, lo contaron a todo lo que les había dicho de aquel niño y cuantos lo sabían se quedaban maravilladas. Y ven ahí, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ah, Hermanos, miren, yo soy pecador. Todo mundo es pecador, excepto como nos enseña la iglesia, la Virgen María. Y una de las cosas que nos causa el pecado es que el pecado causa un desequilibrio dentro de nuestro ser. Y dentro de mi ser, una manera que yo veo que estoy más desequilibrado es por medio de mi imaginación, hermanos. Yo vivo en mi imaginación, pensando en lo que sucedió, en lo que va a suceder, en lo que pudiera suceder, en tantas cosas que a veces son buenas, a veces no son tan buenas, pero yo constantemente estoy lidiando con mi mente, con mi imaginación. Pero con María no hubiera sido así. Ella era perfecta, pero también era humana. Tenía una imaginación, pero una imaginación perfecta. Y cuando dice aquí que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, eso significa que la Virgen María, esto era la vida interior de la Virgen María. Así vivía ella, constantemente meditando los misterios de Dios, constantemente experimentando su realidad y después preguntándose, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Cómo me está hablando Dios aquí? ¿Qué quiere Dios de mí aquí? Eso hubiera sido el pan cotidiano de la Virgen María. Así ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Y cómo sabemos esto? Pues primeramente porque lo dicen las escrituras, pero también porque para tener este detalle en Lucas capítulo 2, pues ¿cómo lo pudo saber Lucas? Sino solamente por si María misma le hubiera dicho esto a él. Se piensa que, porque dice Lucas que él buscó testigos en los primeros 4 versículos del primer capítulo, y uno de sus discípulos obviamente tuvo que ser la Virgen María. Entonces, este relato aquí que estamos leyendo en Lucas capítulo 2 es maravilloso. ¿Por qué? Porque es el relato de la Virgen María. Se pueden imaginar que Lucas viene, ok, María, dime cómo sucedió. Pues en esos tiempos vinieron unos pastorcitos, me encontraron a mí con José y ahí estaba el niño y le contaron a todo el mundo. ¡Wow! Increíble. Esta es una memoria de María, lo que estamos leyendo en este pasaje. Y los pastores volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios, y según lo que se había anunciado y cumplido los 8 días, circuncidaron al niño. Por eso esta lectura se lee hoy día, porque hoy es el 8º día desde el nacimiento de Cristo. Hoy siguiendo el ritmo del calendario litúrgico, hoy es la fiesta de María, Madre de Dios, pero también se celebra o se conmemora la circuncisión del niño Jesús.
Y en esa circuncisión, el papá y la mamá se reconocen porque ¿y quién es la mamá y el papá? Ok, aquí está José y María. ¿Y qué nombre le dan ustedes a el niño? Y le dieron el nombre Jesús. El nombre Jesús. Nombre que es más dulce que la miel. Am, y por esa razón hoy celebramos la fiesta de María, Madre de Dios. También hoy día, porque es el primer día del año, la iglesia nos pide que recemos por la paz. Entonces, si pueden hoy día, hermanos, y todos los primeros de enero, y si lo ven después, pueden hacerlo después, sería bueno rezar un rosario para la paz del mundo, porque hay tanta necesidad de paz y como van las cosas, a veces como que yo tengo miedo de que estalle una bomba nuclear en Ucrania o en Rusia, no sé qué, y eso nos debe hacer que nos arrodillemos pidiéndole, rogando a Dios que nos dé la paz, no solamente en Ucrania y en los países en donde hay conflictos, sino en nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.